Yo con mis buenos días, el tema del día de hoy es Jesús forma su iglesia. Su iglesia. Ajá, vamos a ver. Tenemos primero aquí unas actividades. A ver, primero, vamos a observar la imagen. ¿Qué es lo que ustedes observan? Personas yendo a la iglesia. Personas yendo a la iglesia. Personas yendo que van a la iglesia. Personas yendo a la iglesia. Muy bien, personas yendo a la iglesia, ¿no? Excelente. Vamos a ver, ¿a dónde van estas personas, me decían ustedes? A la iglesia. A la iglesia. La iglesia también puede recibir el nombre de templo, ¿sí? Al templo. ¿Para qué estas personas asisten a este templo, a esta iglesia? Para orar. Para orar, lo dicen por allí, para orar, para comunicarse con Dios, excelente. Para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y para orar, excelente. ¿Y qué forman este grupo de personas? ¿Qué formarán entonces? ¿Tienen fe? Ajá, correcto, tienen fe. ¿Qué es lo que formarán entonces estas personas? Más amor para Dios. Ajá, estas personas, este grupo de personas forman la iglesia, ¿sí? Tengamos en cuenta que la iglesia es mucho más allá que un lugar donde nosotros vamos a poder escuchar la palabra de Dios y orar. La iglesia también somos nosotros, el grupo, aquí la gran familia que sigue y adora a Jesús. Ellos, es decir, nosotros somos la iglesia también. Los que también están bautizados son hijos de Dios. Claro, los que estamos bautizados somos hijos de Dios también, ¿ya, chicos? Y tal vez los que por allí nos falte bautizarnos también lo somos, solo que el bautizo nos ayuda a reafirmar ese lazo, ¿no? Ese lazo de unidad con Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver la iglesia. Jesucristo fundó la iglesia que tiene como fin, como finalidad, ayudarnos a todos los hombres, a todas las personas a poder salvar nuestras almas, ¿sí? ¿Y cómo es que creció esta iglesia? ¿Cómo es que todavía desde la época que Jesús la fundó hasta en los días actuales, sigue la iglesia creciendo, sigue teniendo aquí más personas que comulgan en la iglesia? Vamos a ver. Cuando Jesús subió al cielo, llegó a ascender, tenía un pequeño grupo de seguidores. Estos eran los 12 apóstoles y algunos hombres y mujeres que creían en él. Los apóstoles viajaron a distintos pueblos y ciudades donde predicaban la palabra de Dios. Los que creían se bautizaban y estos mismos se encargaban de poder difundir la palabra, las buenas nuevas. Poco a poco fue aumentando el número de creyentes y hoy la iglesia pues la conformamos todos nosotros y somos mucho más. Los apóstoles, uno de ellos, el apóstol San Pablo, él fue uno de los precursores, ¿no? Uno de los primeros apóstoles en viajar, inclusive se fue a Roma, mandó cartas, ¿no? Para poder tratar de evangelizar a todas las personas, para que todas las personas puedan conocer y puedan estar mucho más cerca de la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué era lo que nos dejó Jesús? Nos dejó y nos dijo, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que nos dejó Jesús, eso fue lo que nos dejó encargado, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Y quién es el prójimo? Las demás personas que no conocemos. Las personas que no conocemos, tal vez nuestra familia, ¿no? Nuestro vecino. Ellos son el prójimo. Las personas que están en nuestro alrededor. A las personas que están a nuestro alrededor, ellos son los prójimos, ¿no? Nuestros prójimos. Y nos dice que tenemos que amarlos, ¿no? Cuando habla de amar, no quiere decir que yo voy a ir por allí dándole besos, ¿no? A través de estas personas. Sino cuando habla de amar, nos dice de respetarlos, ¿no? De respetar a estas personas, de practicar valores con estas personas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender nosotros. La iglesia es la gran familia de Dios que está formada por todas las personas que creemos y amamos a Dios. Jesús es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos los integrantes de ella. Como con el llamado de sus 12 apóstoles, Jesús va a iniciar así la fundación de su iglesia. Pedro fue el primer papa, ¿no? El primer papa de la iglesia católica, el primer líder, en este caso, de la iglesia. Vamos a ver que el templo es el lugar donde nosotros vamos a escuchar
la palabra de Dios y a orar también. Es por ello muy importante el templo, la iglesia. Entonces, vamos a completar este esquema. Nos dice, ¿la iglesia fue fundada por quién? Por Dios. Dios. Vamos a ver. Por Cristo, ¿cierto? Muy bien. Por Jesús, ¿no? Jesús. Claro, por Dios también a través de Jesús. ¿Y a Jesús a quién eligió? A su hijo. Claro, Dios eligió a su hijo Jesús, pero Jesús ¿a quién eligió? El que eligió a los apóstoles. Muy bien. Cuando envió a los apóstoles, ¿a dónde los envió? ¿Qué misión les dio? Los envió a diferentes pueblos. Excelente. Y a países. Muy bien, los envió a diversos pueblos. su palabra. Eso, ¿no? Los mandó a diversos pueblos. Reconocer su palabra para que lo contaran. Claro, para contar ahí su palabra, ¿no? Palabras de Jesús. Vamos a ver. Para predicar, ¿no? Para predicar, para hablar sobre la palabra, en este caso de Dios, para que también pueda ser extensiva, ¿no? Las buenas nuevas del reino de Dios. Ajá, excelente. Vamos a completar allí verdadero o falso en cada enunciado. A ver, en la A, ¿Jesús fundó la iglesia? No. Verdadero. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Verdadero, chicos. Jesús fundó la iglesia. ¿Todas las personas somos miembros de la iglesia? Verdadero. A ver, verdadero. Excelente. ¿Los apóstoles se dedicaban a predicar la palabra de Dios? Verdadero, excelente. Verdadero. El templo, la iglesia, es un lugar donde vamos a jugar. Falso. Muy bien. Jesús nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Verdadero, excelente. ¿Juan fue el primer papa de la iglesia católica? Falso, muy bien. Si es falso, ¿quién fue el primer papa? El primer líder de la iglesia. El primero, ¿no? Dice el primero. Francisco primero. Ajá, a ver. El primer papa de la iglesia es Pedro, el apóstol Pedro. Es el primer papa de la iglesia, el apóstol Pedro. Mire, ¿hace cuántos años? El apóstol Pedro. En la actualidad... Una pregunta, ¿quién es Papa Francisco? Papa Francisco es el líder de la iglesia católica. Él radica, él vive allá en el Vaticano y desde allí él oficializa allí las misas, todos los actos litúrgicos. En la iglesia cristiana nosotros tenemos lo que son los pastores, ¿no? Cada iglesia tiene el pastor, que en este caso es aquella persona que estudia la palabra de Dios. Para ser pastor hay inclusive universidad, la universidad de los pastores. Yo me acuerdo que yo tenía, cuando era niña, así la de ustedes, yo asistía a la iglesia y yo tenía un profesor en la iglesia dominical. Y ya cuando yo ya fui creciendo, fui adolescente, ahora que soy adulta, ya llegó a ser pastor. ¿Por qué? Porque él estudió y ha estado muchos años en la universidad pastoral para poder prepararse y para poder ser pastor. Y en esta iglesia, así como ustedes están en el colegio aprendiendo, él está en la universidad aprendiendo sobre la palabra de Dios, mucho más profundamente tal vez de cómo nosotros lo estudiamos en el colegio, sea a nivel inicial, primario, secundario, ¿no? Es algo mucho más profundo en este caso, los pastores. Pero la misión del pastor en la iglesia evangélica, tal vez el papa en la iglesia católica es la misma, poder dirigir, poder predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en la actualidad existen millones de personas predicando la palabra de Dios. Verdadero. Existen muchas personas predicando, ¿no? La palabra de Dios, anunciando aquí las buenas nuevas. Excelente. Sí, Samuel, puedes ir. Aquí tenemos preguntas. ¿Quiénes conforman entonces la iglesia? Todas las personas. Todas las personas. A ver, vamos a ver. Todas las personas que creen y aman en Dios. A Dios, ¿no? Todas las personas que amamos y creemos en Dios somos aquellos que conformamos, que somos parte de la iglesia.
¿Quién fue el primer papa de la iglesia? ¿El primer líder? Pedro. Excelente. Pedro fue el primer papa, el primer líder, en este caso, de la iglesia. Correcto. ¿Para qué acudimos nosotros al templo? Para aprender y para predicar la palabra de Dios. Para aprender, Para predicar para la palabra aprender de y para Dios. predicar la palabra de Dios. Ajá, para predicar, para aprender allí sobre la palabra de Dios, ¿no? y para hablar con Dios. Muy bien, para escuchar la palabra de Dios y para orar. Muy bien. ¿Y cómo se llama el papa actual? El líder actual de la iglesia. Francisco. ¿no? Francisco. Muy bien, excelente. Papa Francisco. Ajá. Miren, ahora tenemos aquí un pequeño, una pequeña actividad. Tengan a la mano una hoja rayada, cuadriculada, una hoja bond, y su cartuchera con todos sus colores, que vamos a escribir una frase. Vamos a escribir la frase que nos dejó Jesús a todos nosotros y que tenemos que... sí, tenemos que realizarlo, chicos. Aquí vamos a realizar esta actividad. En mi hoja yo voy a escribir: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ok, ¿lo puedo hacer con colores? Con color, así como vemos, miren, cada letra se utilizó un color diferente. Igual ustedes lo van a hacer. Chicos. Lo voy a poner como si fuera un título y yo voy a hacer un... Ajá, en el medio de una hoja o de una mitad de hojita. ¿Y le Ponemos enseñamos? allí, amar a Dios. Sí, terminamos esta actividad, terminan ustedes. ¿Podemos dibujar algo abajo? Pueden dibujar también, pueden dibujar ahí una persona, 2 personas, y me comparten en el grupo de WhatsApp, sus imágenes, ¿sí? La imagen de ustedes sosteniendo, como título. como título, lo comparten en el grupo de WhatsApp, sosteniendo la hoja. ¿Ya, chicos? Así, ustedes con la hojita allí. Miss, tenemos que escribir